muchas veces la muerte es la gran solución con la que cuentan estos seres, porque no llegan a viejo, no llegan. Es ver estos chicos que mueren tratando de robar una motocicleta o un celular para poder comprar droga y con 15, 13 años terminan sangrándose en una calle. Es una cosa que uno dice, y bueno, habría que matarlos a todos. No, lo que hay que cambiar es el sistema para que nadie tenga que salir a robar para poder comer, para poder tener una moneda, para poder vivir dentro de un estado de felicidad. Entonces, antes que obligar a la sociedad a que se transforme en una entidad violenta de todo contra todo, lo que tenemos que hacer es mejorar el estatus de vida de sus abuelos, de sus padres, y a su vez los hijos y los nietos van a caer en el mismo camino, que es el camino de la tarea cumplida. Ni siquiera hablo de trabajo, porque trabajo viene de tripolio, el trabajo es un sacrificio. Cuando uno hace una tarea, remunerada o no, en la cual consigue sentir que es su don, como por ejemplo un músico. Yo cuando era joven y era músico, me decían los mayores, ¿y de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Bueno, no, pero está bien, te gusta la música y vas a trabajar en algo. Que yo trabajo de músico. Ah, sí, 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 está bien, pero ¿qué otra cosa? Y no había forma de convencerlo, como diciendo, papi, si vos no ponés una panadería o no te vas a trabajar como obrero de la construcción, con la guitarrita no vas a lograr nada. Bueno, preguntáselo a John Lennon en un momento dado a ver qué opinaba al respecto. Que todo el mundo decía que la vida con la guitarrita no, y la tía fue la única que confió en él y dijo, toma, acá tenés la guitarra. Pero es un John Lennon, no, es un tipo con la pasión. Y ahí es donde llega el punto, la pasión por la vida. Ser un apasionado de lo que puede ser y hacernos feliz, pero no necesariamente desde un elemento químico o desde el dinero fácil que nos permite tener cosas, objetos. Si los que tienen más problemas psicológicos y más problemas mentales y todo el tipo son pasto de psicólogos, psiquiatras y todos los demás son los ricos. Sí, Los pobres no tienen tiempo de ir al psicólogo ni tienen para pagarlo, por lo tanto están en un estado de supervivencia. En cambio, el rico está en un estado de sobrevivencia, vive por encima de la normal y ya no hay que lo conforme. Entonces vos ves que en los garages tienen 15, 20 autos y yo digo, ¿cómo haces? Elegís uno por día, colección, ¿cuál? Y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y al final, la propia trampa es estar justamente en la creencia de que cuanto más tengo, más soy. Antes de opinar, a favor o en contra, escuchemos sus voces. Con respeto. me encanta ver a Julio César Arche. Nosotros estamos muy felices de verte nuevamente aquí en este canal, que aun cuando te demores un poquito, sabes que es tu canal. Lo sé, y bueno, por supuesto retribuyo el cariño. Hay un afecto y un respeto enorme en principio. Y, a ver, hay que estar en este momento de la humanidad en un estado de mensaje continuo. Aquellos que consideramos que podemos llegar a entender o a interpretar ciertas cuestiones, no nos las podemos guardar. Es el momento de compartir, no de competir. Es el momento de brindarnos y recibir generosa y amorosamente aquello que se nos brinde y agradecidos, por supuesto, porque, a ver, no se crece solo. La intención personal es justamente la búsqueda del yo, pero una vez que el yo se afianza, aparece el nosotros. Yo hace muchos años escribí un artículo, Yoísmo versus Nosotrismo. Al principio me miraban como bicho raro, estoy hablando del año 2000, casi 15 años, un poco más, ¿no? No, más. Ya ni saqué la cuenta, 25 años. Hoy día el nosotrismo está confundido y el yoísmo es el único que lo puede rescatar. Pero ustedes, tanto Miki como tú, mi adorada Nikki, son nosotristas. Son seres que comparten, seres que abarcan y seres que en el definitivo verbo transforman el amor en un afecto constante y en una acción constante. Por lo tanto, yo todo esto lo digo simplemente para decir, me encanta volver a estar con ustedes. Lo demás, si querés, borralo. Pues me ha venido la intuición. Tú eres un personaje de la Atlántida, revivido de la Atlántida. Se Pareces un antiguo Atlante. Pareces un Estuve en la antiguo Atlántida, Atlante. Claro, pues esa es la estuve, pero en intuición un que me ha operativo venido. rescate. Vinimos de Sirio Pléyades en ese momento
con un tipo que a los 1000 años se lanzó a un proyecto extraordinario que todavía sigue perdurando desde hace 2000 años, aunque lo tengan entre dos maderas. Ese personaje al que yo, por supuesto, conozco y admiro y amo profundamente, que es Micael Sananda, es más conocido como Jesús. Pero fuera de esta instancia personal o personaje, es verdad, es verdad. Estuve en ese momento, traigo la impronta de ese momento. He hecho un par de videos al respecto de cómo fue el operativo de rescate, pero fue un momento crítico y bueno, estuvimos bastante tiempo conviviendo. Así que tu olfato no falla, Miki querido, no falla para nada. Yo también estuve allí, pero tengo recuerdos desagradables del final de la Atlántida, porque lo que era una utopía se convirtió en una dictadura. Se convirtió en una dictadura horrible eh, con el triunfo de la oscuridad. Y Sí. precisamente por eso, eso le llevó a la perdición. Entonces yo tengo un recuerdo traumático del final, no de todo, sino del final de aquella época. Y, y bueno, pues parece que esa, digamos, eh, relación con el mar que tenían los atlantes, parece que lo llevamos en la sangre, porque yo nací al lado del mar, del mar Mediterráneo en este caso, pero siempre me ha tocado vivir al lado del mar, a pesar de que no tengo vocación marinera, porque yo me mareo. Mi padre tenía una lancha de pesca deportiva y Ah, mira tú. cada vez que me subía con él acababa como un atún mareado, acababa como un atún mareado, tenía que volver a tierra agarrándome a las paredes. Pero sin Qué embargo, maravilla. y al Yo vivo final en dejé Mar de ir. del Plata, frente al mar, precisamente. Yo cruzo la avenida que tengo aquí desde el departamento y estoy en la playa. Y Mar del Plata es la ciudad balnearia extremo oeste de la República Argentina en el Océano Atlántico. Y vivo aquí desde los 5 años. Así que también soy hombre de mar. También, yo también, yo también. Típico de la Atlántida, porque la Atlántida era una civilización anfibia, Ah, era una Mira civilización tú. anfibia. el mar. En cambio, Lemuria era más terrestre. Mm, O sea que eso lo llevamos en la genética el o ya, en los registros akáshicos. porque sé que en el mar la vida es más dichosa. Caramba, tanta noticia mala, tanto que pasa y pasa malo y de pronto viene Julio César, que él sabe perfectamente que le ha tocado vivir estas experiencias y decirnos que nos vienen a rescatar, pero yo le voy a preguntar a él, ¿en qué vas? ¿En qué estamos? ¿Qué es esto que nos tienen, que nos acaban, pero no nos acaban? Que el mal nos acecha, pero no nos acecha. Estamos frente a una moneda en la cual las dos caras están perfectamente visibles, aunque son totalmente opuestas. Eh, yo siempre hago el ejemplo de una pila que tiene un polo positivo, pero también tiene un polo negativo. Si no tuviera el polo negativo, no ejercería el poder energético que nos sirve para encender cualquier tipo de aparato, desde nuestro celular hasta lo que queramos. El tema de la maldad también se puede considerar de alguna manera, porque depende siempre de la reacción llevada desde la mano del miedo. En general, la maldad, como el odio, nacen del miedo profundo y crean una reacción que puede empezar desde una palabra, una pérdida del control, digamos, hasta una agresión violenta. Cuando uno habla de rescatar, eh, no es lo mismo como sucede con un guardavidas en una playa, que hay una persona que está moviendo los brazos diciendo me ahogo, y ahí aparece el guardavidas. No es una tarea de esas características. Tiene que ver con algo un poco más profundo, tiene que ver con una intervención de aquellos que llegamos a un grado de conciencia, lo cual nos ha traído algún que otro problema al respecto. En principio por la mirada extraña de muchos, como diciendo este tipo de algo se fumó o está tomando algo que no corresponde, y dice cosas en un estado de incoherencia bastante profunda. Si a eso le agregamos la facha del mago, la cosa se duplica, se triplica o se pone hasta el infinito. El punto del rescate tiene que ver con la necesidad del momento y la acción que requiere un pequeño ordenamiento espiritual
a partir del pedido. El pedido de rescate no se hace en forma consciente. Se puede hacer desde un punto colectivo o desde un punto individual, justamente a partir del miedo. Y el miedo, al hacer la pérdida de control y al no poder tener la capacidad de una supervivencia controlada, justamente por el mismo partícipe de la cuestión, intenta la llegada de una cuestión externa, digamos, en este caso, que generalmente la única opción que trae en primera instancia, si es que se encuentra ese ser con vida, es la calma. Es calmar ese miedo, es tratar de ordenar el control y a partir de ahí crear la autosuficiencia en la reacción de la supervivencia. No importa en qué circunstancia sea. Eso hicimos nosotros en Atlántida, por ejemplo. Cuando llegamos éramos una patrulla de 13 naves y nuestra tarea principal en principio era hacer todo un proyecto de afianzamiento y protección. ¿Para qué? Para que nadie se golpee contra las paredes. Vamos a llamarlo de una manera, ¿no? O sea, la desesperación era me choco, me choco, me choco, me choco, y no era así. La idea era tener la calma. Miski acaba de mencionar algo que es cierto. Si él evidentemente ha estado ahí, da la pauta del hecho de la tremenda intención interna y todo lo que sucedió por un aparato de soberbia y una superación de las verdaderas realidades de poder de cada uno. Y no hablemos del famoso cristal, que fue el que expandió de una manera tal la energía que creó un agujero negro. La idea es simplemente, y por eso intentamos el mensaje en esta época en la que se aceleran los tiempos, comienzan a haber cuestiones en las cuales la violencia está empezando a tomar un protagonismo poco apreciable. Existen deseos de rescatar o de hacer algo para con el otro, que en definitiva no es otra cosa que una invasión de libertades individuales. En el medio de eso se mezcla. Y al estar todo mezclado, la idea es separar un poco paja de trigo y tratar de llevar en el criterio de la autosuficiencia una especie de sensación de calma, paz, progreso y desarrollo de lo que consideramos la utopía. Se perdió la utopía. Se perdió el horizonte que nos indica. ¿Por qué? Porque hay una niebla, hay una opacidad, llevada incluso de la propia ceguera, que comienza a ver, ya no es nublado solamente, hay una ceguera, hay un tanteo de la realidad. Y tristemente eso está acabando con una gran parte de nuestra humanidad. Pero todo eso tiene que ver con la transición planetaria también. No nos olvidemos que al cambiar el entorno, al romperse la pecera, entramos en el océano y tenemos que acostumbrarnos al cambio de temperatura, a la idea de que puede haber depredadores y al manejo de la libertad individual, propia, extensiva hacia lo que tenemos por delante, a la cual la mayoría no accede, porque viviendo en un sistema en el cual la libertad es solamente una palabra y no se ejerce desde la cuestión personal, no olvidemos lo que recién estaba conversando Miski, el tema del dinero. O sea, todo lo que significan los empoderamientos de un sistema al cual la gente acepta en una esclavitud voluntaria, lo cual es una barbaridad, porque se supone que el esclavo no es voluntario. Sin embargo, hay una voluntad de ser esclavos por una cuestión de miedos. En mi país ocurrió una elección hace poco en la cual la gente votó al verdugo. ¿Por qué? Y dicen que por miedo e inseguridad. Hasta ese extremo hemos llegado. Por eso no quiero extenderme. Sencillamente lo que debemos hacer es una introspección, buscar en nuestro yo, que lo tenemos, buscar al creador, el Dios interno que algunos dicen. Yo ya no lo llamo Dios, es el creador, es el que nos permite ser creativos y tener una capacidad de poder entrar en el medio con una cierta seguridad y mínimamente un camino por recorrer. Yo creo que la cosa va por ahí. La gente de verdad cree que hay que llevarse el saco cargado de dinero para pasar al otro lado. Y te quiero preguntar, ¿cuál es la lista esta donde nos dicen para ir al otro lado y avanzar? ¿Qué se necesita que no sea todo este ego? Lo que pasa es que, claro, el sistema religioso, no importa la religión en qué tipo de religión no. La religación, el religarse a través de ciertas pautas, ciertos dogmas, ciertas doctrinas, indica un camino. Y ese camino en general está llevado del interés de aquellos que precisamente administran el camino. Los que convenimos
la vida no en una única dimensión, sino multidimensional, en distintos universos en paralelo, los famosos multiversos, encontramos que estamos vivos en 12 simultáneas. O sea, la primera etapa son 12 dimensiones simultáneas en la cual hoy estamos expresándonos en la tercera, pero tenemos un enganche, si lo queremos llamar de esa manera, de propia vida en otras dimensiones posteriores. ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos del conocimiento, del autoconocimiento, estamos hablando de la conexión con nosotros mismos. Una vez que abandonamos el cuerpo físico en tercera dimensión, la comunicación espiritual es absoluta, plena y automática. No tenemos que llevar nada ni esperar nada porque nos estamos esperando nosotros mismos y todos aquellos que han conformado un núcleo de energía, de amor, de familia, de como lo queramos llamar. Y a partir de ahí es donde uno vuelve a la conciencia primigenia, que se repite en cada una de las dimensiones, pero con una amplitud mayor. Esto es como cambiar de frecuencias. Es eso, sencillamente. Es más, el sistema físico aumenta, el volumen átmico vibratorio aumenta, las capacidades de contacto aumentan, ya no se utilizan los mismos recursos que en la tercera dimensión, como es por ejemplo la palabra hablada, sino que directamente se transmite a partir de lo que aquí llamaríamos la telepatía, y en las dimensiones mayores estaríamos hablando de una comunicación directa en la cual estamos conectados por una vibración automática y basada en la verdad, como yo le llamo. Yo no hablo de verdad, hablo de verdad, ver y dar. Entonces, partiendo de eso, claro, todo lo que he logrado en esta vida, y hay quien te dice, es la única vida que hay, no hay otra. Por lo tanto, todo termina en esta vida. Esa misma persona, por un lado, dice, yo creo en Dios, pero no creo, entonces ahí hay un choque bastante potente, digamos, si es la palabra. ¿Por qué? Porque es no creer. Al no creer, no creamos, y al no crear, no despertamos el creador. Por lo tanto, no logramos el contacto con nosotros mismos, que somos creadores. De hecho, nos hemos creado en la panza de nuestra madre. No vino, mamá no estuvo pensando, bueno, ahora voy a construir el hígado del bebé. Y está toda la noche pensando cómo se construye un hígado. No. Ahora, ¿quién dice eso es la divinidad? Sí, no, no, no. Esto es más sencillo. La divinidad no puede estar. Está incorporada en nosotros. Incorporada. Por lo tanto, ese ser creador es el que nos asegura encontrar esa verdad. Y cuando la encontramos, llega la paz. Por eso en los últimos momentos de la vida es cuando uno encuentra esa verdad absoluta, puede observar el camino, esa famosa película que se dice que pasa rápido, en la cual se te proyecta toda la vida. Es todo acción tuya, es propia, es propia. Y a partir de ahí, la trascendencia es ascender tras, o sea, trascender. La muerte es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano de tercera dimensión, precisamente porque tiene la oportunidad de trascender el cuerpo físico y Ay, entrar en los suprafísicos, que naturalmente son mucho más sencillos de manejar y en los cuales se puede establecer la sabiduría y el manejo de la sabiduría en forma plena. Sí, ha apuntado varios temas. Primero, que si queremos saber cómo es el otro barrio, no es ningún misterio, puesto que lo visitamos todas las noches en sueños. Es algo cotidiano, Absolutamente, hermano, con lo que absolutamente. estamos familiarizados. Segundo, el ateísmo. Todos los que dicen yo soy ateo no se lo creen ni él mismo. Lo único que hacen es sustituir un dios por otro. Si no cree en el dios de la religión, por lo menos cree en el dios del dinero o cree en su partido político o en su equipo de fútbol. Por lo tanto, nadie es ateo porque todos creen en algo. No se puede vivir sin creer en nada. Tercero, hemos hablado de la Atlántida, también la boina. La boina es una prenda heredada de la Atlántida. Es una prenda heredada de la Atlántida. Lo que pasa es que las boinas de la Atlántida no eran azules como la que yo llevo, eran verdes. Eran verdes. Casi yo no pongo boina verde para que no se me confunda con los militares. Luego, Muy bien. el, 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 hemos hablado de las virtudes del mar, pero a mí también me tira la montaña. La montaña es el lugar de los místicos. El aire fresco, seco y puro de la montaña te despeja la mente y te facilita la meditación. Es decir, que a veces cuando subimos a la montaña nos sentimos muy bien
porque ese aire nos revitaliza. Lo siguiente, el miedo, el miedo tiene muy mala prensa y con razón, pero hay un miedo moderado que nos ayuda a sobrevivir. Por ejemplo, el miedo a tener un accidente de tráfico hace que conduzcamos con precaución. El miedo a perder las llaves de la casa hace que no las perdamos. El miedo a que nos dejemos el gas abierto hace que que no nos dejemos. O sea que hay un miedo que digamos, nos advierte del peligro, pero claro, el miedo ya descontrolado es lo que es malo. Luego, esos son los temas que quería comentar. No, no, es correcto. Coincido con Miski porque es verdad lo que él dice. Siempre uno calibra las sensaciones que tienen que ver con los sentimientos. Acá el problema es que pensamos más de lo que sentimos. Y cuando uno siente, siente con todo el cuerpo. Cuando uno piensa, piensa con la herramienta que está acá arriba, que en general está fuera de los sentidos, precisamente. Se maneja con otros criterios y arma a veces unas melanges que hacen que lo que podría ser una precaución se transforme en un miedo. Ser precavido, que es lo que acaba de mencionar Minsky, es lo correcto. Es precaución, antes del peligro. Cuidado, a ver, ¿qué podemos considerar eso? Bueno, ¿revisaste los frenos? Sí, porque el camino tiene altibajos, ¿viste? Entonces, ya estás. El punto es cuando hay un mecanismo llevado de la mano de ciertos personajes, que ya todos sabemos de dónde vienen y hacia dónde quieren ir, y los que no lo saben lo están descubriendo a veces de una manera bastante cruenta, por cierto, ellos crean ese ambiente y te ponen, justamente, te anteponen la realidad colectiva a la realidad que cada uno de nosotros puede crear. Y eso completaría lo que conversamos hace un ratito, porque somos creadores de nuestra propia realidad. El problema es que no creemos que podemos crearla. Y siempre estamos supeditados a la realidad externa, que es la que nos viene a partir de los miedos de desinformación, como yo lo llamo, no son medios, sino que son miedos, es solamente cambiar los términos de las letras y a miedos las transformás en medios y a medios los transformás en miedos. Por lo tanto, hay una artillería constante de estas cuestiones que va creando en cada ser humano una especie de costra que lo va encerrando no en sí mismo, porque si a mí me encerraran en sí mismo, yo sería, en mí mismo, sería el tipo más feliz del mundo, porque yo voy a encontrar la realidad como encuentra el loco. El loco tiene su propia realidad y el tipo es feliz a su manera. El problema es el entorno que no lo agarra. Pero el loco, mientras no produzca un daño a sí mismo, él puede ser feliz. En esta locura uno lleva a otros límites, que yo estoy seguro que Miski eso lo va a poder aclarar muy bien. Precisamente, ¿por qué? Porque cuando son locuras buenas, locuras de amor, locuras que tienen que ver con el progreso, con la solidaridad, con la satisfacción propia del dar, no estar siempre pendientes del recibir. Ahí entra el camino de la felicidad con una cantidad de luces que se van encendiendo y nos van marcando el horizonte. Y ahí es donde uno realmente dice la verdad. Y esto en general nos llega cuando entramos en una edad como la que tenemos el de la boina y yo. La otra es una nena todavía, pero nosotros ya estamos dando la vuelta al circo, como quien dice, y tenemos la sabiduría del tiempo y la memoria, que a veces nos falla, pero a veces nos llega tan plena que nos permite saber si lo que hemos hecho realmente valió y valió. Siempre vale, hasta lo peor vale. Pero el futuro tiene que ver justamente con la pérdida de ese autocontrol y si no logramos ese control, nos van a llevar a donde ellos quieren. Y esos ellos son los que en este momento, a partir de la creación del dinero, de las guerras y todo esto que está ocurriendo, crean el caos. Y el caos es bueno. El universo es caos, pero es un caos organizado, es un caos fundamentado en el amor y la luz. El otro caos, el que crea cierto tipo de ventajas para algunos, en desmedro justamente de la desventaja para los demás. Y ahí estamos en un serio problema. Entonces, es el momento de hacerse fuertes, de intentar controlar ese miedo traído de la mano de aquellos que lo provocan y cambiarlo por lo más bonito que hay, que no es otro que el amor. Primero propio,
Amarnos a nosotros, como dijo el atorrante este hace 2000 años, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos dijeron, ah, ¿qué estás diciendo, flaco? Sí, pero es que yo me tengo que amar porque si yo no logro llenar el tanque de agua, no puedo saciar la sed de nadie. Un tanque vacío no sirve, ni siquiera para apagar el fuego. Ahí lo dejo al maestro a ver qué dice de todo esto, porque yo sé que tiene mucho para agregar y mejorar de mis pobres palabras. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo que contar una experiencia personal relacionada con todo esto, muy reciente, y es que tras ver un vídeo de Juan José Benítez he tenido pesadillas. ¿Qué decía el vídeo? El vídeo decía que el que no acepta la marca de la bestia se sale de la Matrix. Y todos los que se salen de la Matrix al final acaban de mártires, porque la Matrix al final los martiriza. Yo digo, pues eso el que quiera meterse en el circo romano de los leones, porque no, yo no tengo vocación de Marte, yo lo único que tengo vocación es de vivir lo más independiente posible, sin molestar a nadie, sin hacer daño a nadie, pero que tampoco me molesten a mí. Entonces Juan José Benítez tenía una visión muy religiosa, muy cristiana, tradicional, o incluso diría muy extremista, que todos los únicos que van al cielo son los mártires y que todos los demás eh, van a la condenación eterna. Eso es, eso es una visión teológica pues muy, muy Extremista. limitada y muy de religión tradicional de meter miedo. Por tanto, para mi admirado Juan José Benítez, porque yo lo admiro, me gustaba mucho su libro Caballo de Troya, pues me ha decepcionado porque ha caído, empezó siendo independiente y ha caído en la religión oficial tradicional. Esa es la experiencia. Por lo tanto, el vídeo suyo me perturbó, no pude evitarlo. Ahora, Miski, ¿me permitís? Sí, sí. Ojo que hay videos en este momento de Juan José que son hechos con inteligencia artificial. Se lo expliqué que, No son Juan José. exacto, Te digo porque yo he tenido la ocasión de conversar con él hace muchos años, cuando yo trabajaba con Fabio Serpa, el gran Fabio Serpa argentino, el gran investigador, pero yo fui su cameraman y camarógrafo, fui el que hizo sus documentales, hicimos un programa que se llamó Más allá de la cuarta dimensión, estoy hablando década del 80, o sea, vos no habías nacido, Miski, todavía, así que por ese lado sé que, pero yo sí, ya es una mentirita, es una mentirita. Bueno, pero lo cierto que me he dado cuenta, porque estuve investigando los videos, de que, por ejemplo, se utiliza una imagen de él en loop, sí, repetida, y la voz sí, no es la, está tomada de la de él. Yo exactamente. he duplicado mi propia voz en inteligencia artificial y te puedo asegurar que yo te pongo las dos grabaciones, hermano, y vos no sabés si soy yo o soy mi duplicado, porque es exacto. Y le haces de, escribís el texto y el texto dice todo, pero con mi voz. Cosas que yo no diría jamás. Entonces, entiendo, porque yo me sentí también, yo sí, cada vez que aparece un video de él lo sigo por una cuestión natural. He leído todos los libros del Caballo de Troya, he hablado con él de los libros allá por la década del 80 cuando largó el primero, que fue el que me rompió la cabeza. Ahora ya va por el número 13, qué sé yo, ya perdí la cuenta. Pero de pronto, a sabiendas de toda su sabiduría, a sabiendas de lo que él vive a partir de ese famoso manuscrito que existió y existe, no fue un invento. ¿Cómo puede llegar a decir todo lo contrario y caer en esta cuestión que vos muy correctamente estás denunciando? Porque, insisto, y me estoy jugando con esto que digo, pero pongo mi firma, no es él el que lo dice. Lo están diciendo a través de que él, lo que él significa. Sí, sí, Y ahí hay un verdadero problema, porque si no, a esta altura no podría haber cambiado 180 grados su visión de quién es Jesús, y mucho menos de qué significa la deidad, y qué significa el Averno, el infierno, cuando en el propio caballo de Troya, el Jesús habla de la no existencia del infierno. Él lo escribe, lo manifiesta en los libros, pero después, a esta altura, a salvo que le haya agarrado la chochera senil, en la cual la cabeza dice cualquier historia, pero yo quiero ver sus labios pronunciando las palabras en sincronía.
sí, sí. No me gusta ver una imagen de él en una fotografía repetida por ciclo, por loop, y una voz parecida, pero diciendo cosas que yo estoy seguro que de él no saldrían. El único que lo puede desmentir es él. Si lo que estoy diciendo es una barbaridad, en algún video seguramente me va a contestar, espero. Pero yo creo no estar equivocado Hacen lo con él. mismo, exactamente lo mismo con Jacobo Greenberg. Por ejemplo, Sí, sí, tal mucho, cual. sí, Sí, señor. Sí, sí, señor. Hoy día nos engañan con la inteligencia claro, artificial, sí. pero nos salva la inteligencia natural, esa que tanto, esa belleza que está ahí. Y vos, querido hermano, tenés y tenemos como nuestro reaseguro de estar vivos en un principio de vida en el cual nosotros todavía mantenemos nuestro control y nuestro deseo de sentir el amor y todo lo que eso significa. Pero la inteligencia artificial nunca nos va a superar, nos va a servir como una herramienta o como un recurso mientras la utilicemos para bien. Pero ¿qué pasa si la utilizamos para degradar una figura y cambiar una visión y transformarla en todo lo opuesto? ¿Cómo sabemos que eso es así o no es así? ¿Qué pasa con los jóvenes que no tienen el terreno recorrido? Porque mi querido hermano, mi viejo hermano, te lo digo viejo con B larga para que no sea ofensivo, nosotros tenemos el olfato que nos dio los años. Y vos sos un comunicador y tenés olfato, y yo tengo olfato, no estoy resfriado, no tenemos resfrío mental. Y nos damos cuenta de la trampa. Pero por ahí los chicos entran en esa trampa. Y en esa trampa Claro, ocurren accidentes a veces insalvables. el mayor olfato es cuando algo no te encaja o te sientes mal o tienes pesadillas. Sí, señor. Ahí está. Ahí está. Un cohete puede caer encima de un barco porque está lleno de drogas y matar gente. Y yo no voy a irme a la parte política. Yo me voy a ir a preguntarte, cada una de esas personas que ha muerto, imagino que tienen que tener un pasado y se les vio qué tan bueno o tan malo eran estas personas porque pudieron haber sido víctimas para poder haber hecho este crimen que les causó la muerte. Y cuando tú hablas de que no existe del todo este infierno y que hay lugares donde quizás mucha de esta gente ha sido obligada, torturados, llevados para hacer ese trabajo, eh, puede ser cualquiera. Julio César, puede ser una persona que está presa y la ponen ahí para hacer la carnada y que los hacen volar. Y mi pregunta va, ¿qué pasa después que pasan al otro lado con estas almas? ¿Son tan malas que no se les da el chance como se les da el chance políticamente y que no creen que tienen derechos? No pasa absolutamente nada más que la reivindicación. Porque, insisto, la maldad, entre comillas, ejecutada al punto incluso del crimen, forma parte de todo un proceso en el cual, y yo siempre, y lo he puesto en más de una ocasión que hemos charlado, ni que te acordarás de eso, yo digo, tenemos dos bebés recién nacidos, los ponemos así en nuestras manos y uno se pregunta, ¿cuál de los dos va a ser el delincuente y cuál va a ser el premio Nobel? Si alguien me puede decir que cualquiera de esos dos bebés es el premio Nobel o es la verdad, yo ya estaría dudando de su propia cordura, porque es imposible salvarlo. Luego viene la vida, luego vienen las condiciones, luego vienen las necesidades, luego vienen las culturas que se van configurando en distintos aspectos. Y la cultura del crimen, lo que es la mafia, lo que es el sistema de las drogas, etcétera, 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 forma parte de un paquete en el cual la rapidez de lograr objetivos se transforma en el gran anzuelo. Hoy día cualquier chico que vive en una, como decimos aquí en Argentina, una villa de emergencia, una villa miseria, para lograr poder comprarse un par de zapatillas que no tengan agujeros a los 2 días por la mala calidad de lo que antes tenía, la única que le queda al no contar con una cultura propia, no haber tenido una educación suficientemente importante en su autosuficiencia y en sus virtudes, nunca va a conocer sus virtudes. Es pasto fácil para el dinero fácil. Por lo tanto, es una maldad condicionada.
No existen los seres malos. Existen las circunstancias creadas para que esos seres entren en el camino de la maldad como si fuera un tobogán y se deslicen fácilmente, porque es más fácil ser malo que bueno. Ser bueno requiere un montón de recursos, un montón de virtudes, un montón de sacrificios, que ser malo no. Ser malo es rápido, es más fácil. El ser bueno perdura en el tiempo. El ser malo dura poco, pero es muy fuerte, es muy potente. Ahora, tu pregunta, esas almas, ¿qué sucede una vez que desencarnan? Sucede lo que sucede con otra alma que viene, el Papa puede estar caminando en la misma vereda que el delincuente del narcotráfico, porque a ese nivel lo que ha sucedido conforma la historia primaria de lo que fue esa herramienta funcional a un vehículo en una dimensión determinada. Una vez que sale de esa dimensión, vuelve a la esencia, y la esencia se limpia solamente por el hecho de haber abandonado el vehículo impuro. Muchas veces la muerte es la gran solución con la que cuentan estos seres, porque no llegan a viejo, no llegan. Es ver estos chicos que mueren tratando de robar una motocicleta o un celular para poder comprar droga y con 15, 13 años terminan sangrándose en una calle. Es una cosa que uno dice, y bueno, habría que matarlos a todos. No, lo que hay que cambiar es el sistema para que nadie tenga que salir a robar para poder comer, para poder tener una moneda, para poder vivir dentro de un estado de felicidad. Entonces, antes que obligar a la sociedad a que se transforme en una entidad violenta de todo contra todo, lo que tenemos que hacer es mejorar el estatus de vida de sus abuelos, de sus padres, y a su vez los hijos y los nietos van a caer en el mismo camino, que es el camino de la tarea cumplida. Ni siquiera hablo de trabajo, porque trabajo viene de tripolio, el trabajo es un sacrificio. Cuando uno hace una tarea, remunerada o no, en la cual consigue sentir que es su don, como por ejemplo un músico. Yo cuando era joven y era músico, me decían los mayores, ¿y de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Bueno, no, pero está bien, te gusta la música. ¿Y vas a trabajar en algo? Que yo trabajo de músico. Ah, sí, 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 está bien, pero ¿qué otra cosa? Y no había forma de convencerlo, como diciendo, papi, si vos no ponés una panadería o no te vas a trabajar como obrero de la construcción, con la guitarrita no vas a lograr nada. Bueno, preguntáselo a John Lennon en un momento dado a ver qué opinaba al respecto. Que todo el mundo decía que la vida con la guitarrita no, y la tía fue la única que confió en él y dijo, toma, acá tenés la guitarra. Pero es un John Lennon, no, es un tipo con la pasión. Y ahí es donde llega el punto, la pasión por la vida. Ser un apasionado de lo que puede ser y hacernos feliz, pero no necesariamente desde un elemento químico o desde el dinero fácil que nos permite tener cosas, objetos. Si los que tienen más problemas psicológicos y más problemas mentales y todo el tipo son pasto de psicólogos, psiquiatras y todo lo demás son los ricos. Sí, Los pobres no tienen tiempo de ir al psicólogo ni tienen para pagarlo, por lo tanto están en un estado de supervivencia. En cambio, el rico está en un estado de sobrevivencia, vive por encima de la normal y ya no hay que lo conforme. Entonces vos ves que en los garages tienen 15, 20 autos y yo digo, ¿cómo haces? Elegís uno por día, colección, ¿cuál? Y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y al final la propia trampa es estar justamente en la creencia de que cuanto más tengo, más soy. claro. Y yo estoy seguro que acá el querido Vizky sabe perfectamente. Sí, Voy a responder la misma pregunta de Nicky desde mi punto de vista. Eh, Esta gente que muere así bruscamente, lo que se produce es una exteriorización traumática. Es decir, que te encuentras fuera del cuerpo de repente, es traumática porque no es suave, sino que es brusca. Es exactamente lo mismo que se produce cuando tienes un accidente de tráfico. De pronto te Claro. encuentras flotando sobre el coche chafado. Y no tiene nada más que es que al ser violento, al ser brusco, pues el espíritu pues se lleva un susto, pero luego se acostumbra porque se está muy cómodo en el otro lado se está muy cómodo. Luego, yo personalmente preferiría que detuvieran, que en lugar de destruir las lanchas con la gente, detuvieran las lanchas y arrestaran a los traficantes y los llevaran ante un tribunal. Eso sería un poquito más civilizado. El otro parece un método del Far West, del lejano oeste. Primero dispara y luego pregunta. bonanza, Eh,
como bonanza, ¿no? Tiempo ese. Luego se habla mucho del tráfico de drogas, pero no se habla del tráfico más grave, que es el tráfico humano, el tráfico de menores. Así es. Eso es mucho más grave y en esa zona también hay mucho tráfico humano, por desgracia. Y luego, si algo tengo que agradecerle yo a mi padre, es que me diera una educación, una cultura, una carrera y sobre todo una curiosidad. Mi padre no me dejó una fortuna, lo que me dejó fue una, una, una formación y una actitud ante la vida de curiosidad, que es lo que me mantiene vivo. La curiosidad es lo que me mantiene vivo. Yo no tengo tiempo nunca de aburrirme, digo, porque es que me entretengo con una mosca. Me entretengo con una mosca y siempre trato de buscar los tres pies al gato a cualquier cosa, porque siempre me di cuenta de que ignoro más de lo que sé, Y esa curiosidad es lo que te mantiene saludable y lo que te mantiene vivo. Hay gente que no se puede aguantar a sí mismos porque no tiene esa curiosidad, se aburre como una ostra. Y bueno, pues eso es el legado que yo tengo que agradecerle a mi padre, la cultura, la carrera y la actitud ante la vida de curiosidad, de investigar y de seguir tu pasión. Y bueno, pues gracias a Dios, pues esta actitud me ha ido bien hasta ahora. También he tenido mis periodos de crisis como todo el mundo, pero bueno, ahora estoy en una buena racha, gracias a Dios, porque ya he aprendido muchas lecciones. Y bueno, yo no tengo prisa en irme al otro barrio, a pesar de que en el otro barrio se está más a gusto que en este. ¿Por qué no tengo prisa? Pues porque todavía me queda mucho para aprender. Date cuenta que la mayor parte de las razas extraterrestres son muy longevas. Un Pleiadiano vive 700 años. Un Arturiano vive 5.000 años. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre con esta longevidad? Que cuando se usa bien la longevidad, pues te permite adquirir una gran sabiduría y te permite adquirir una gran evolución espiritual. El problema de la vida humana precaria es que cuando empezamos a aprender viene la parca y nos quita de en medio. Pero en la medida en que la humanidad consiga aumentar su longevidad, también aumentará su sabiduría y su evolución. Bien es cierto que hay gente que no se merece ser longeva, porque un Al Capone, por ejemplo, imagínate el mal que hubiera hecho si hubiera vivido un Al Capone, por ejemplo, si hubiera vivido muchos años. Por lo tanto, también puede ser un arma de dos filos, también puede ser lo llamada ciencia de la extensión de la vida, que dominaban los atlantes, por cierto, ya han dominado toda la civilización antigua, la ciencia de la extensión de la vida. Por eso se habla de gente que vivía miles de años, que los reyes antediluvianos vivían miles de años. Pues esto no es nuevo, esto viene de muy antiguo. Lo que hace es que la humanidad se ha degenerado mucho, ahora estamos tratando de recuperar la antigua sabiduría. Julio César, contéstale a Miki Lusure que hizo como 4 temas que ahorita yo tengo un short memory, memoria corta, no me acuerdo de todos los que dice él. Bueno, lo que acaba de decir el querido Miski es moneda corriente cuando uno toma conciencia, que es el viaje en la línea de vida. O sea, uno puede viajar en la misma línea de vida que lleva, en este caso, tercer dimensión, hoy, año X, etcétera, etcétera. Pero también puede pasar a 800, 900 años atrás, dentro de lo que es la línea de vida. Pero eso se maneja desde el punto de vista espiritual, ya no físico. La repetición física, la recomposición física, viene cuando el mecanismo, lo que sería el software, nos permite ampliar las capacidades de memoria. Y la memoria no es otra cosa que el recordar. Entonces, si viajamos por el recuerdo, podemos llegar al año menos 10.000 antes de Cristo y vernos vivos y en acción y tener conciencia de eso. O sea, hoy día se están aplicando técnicas con estas famosas camas cuánticas y un montón de elementos que permiten que con el mismo cuerpo hoy nosotros podamos tener una trascendencia física mayor. O sea, que podemos llegar tranquilamente de 150 a 200 años manteniendo
la capacidad física. Ahora, si pudiéramos evitar la misma máquina, recauchutar la misma máquina, pero poner en valor la esencia de vida que nos conduce, entonces podríamos volver dentro de la misma línea o avanzar dentro de la misma línea. Entonces entramos en lo que se llamaría vida y vida se mezclan a veces, ¿no? Es una vía de la eternidad, el ser eterno. Y el ser eterno es el que nos indica precisamente la esencia por la cual estamos como creadores. Si creemos en la eternidad, creamos la eternidad, por lo tanto, la muerte pasa a ser la circunstancia en la cual sentimos los escalones en los cuales vamos atravesando las diferentes etapas, pero fundamentalmente no nos condicionan. Entonces, siempre está, coincido contigo, hermano, cuando hablabas de la creencia, del teos, yo soy ateo. No existe el ateo. Si el teos viene de justamente el término Dios, bueno, adelante, podríamos decir que el tipo no cree en una divinidad, perfecto, pero no deja de creer en ciertas cuestiones e inclusive en sí mismo, lo cual sería correcto porque si cree en sí mismo, está creando consigo mismo, por lo tanto, está ejecutando la obra de su creador, o sea, de él mismo. Es todo un juego filosófico. Tal vez lo que yo estoy haciendo es un juego de palabras que quizás a más de uno le diga, che, ¿qué quiere decir este tipo? Es muy simple. Estamos en una vida continua, llevando diferentes etapas, y esas diferentes etapas podemos considerarlas como fracciones de vida. Si logramos conectar todas las fracciones, yo sé que tengo 189 vidas en esta realidad de tercera dimensión. Por lo tanto, hubo 189 situaciones en las cuales fallecí y volví a nacer. Ahora, ¿volví a nacer de madre o tomé mi cuerpo anterior o el mismo como alma pasajero, que es lo que hice yo en esta última encarnación? Recuperé mi cuerpo, viniendo de quinta dimensión a los 9 años con el Julio que era yo, pero hace 2 dimensiones atrás. ¿Se puede hacer eso? Hay gente que lo hace constantemente. El problema es la toma de conciencia. Muchas veces nos indican caminos, nos recomiendan libros, nos hablan de técnicas y un montón de cuestiones que hacen que sigamos la escuela de, en lugar de tratar de curiosamente, y ahí coincido contigo, querido hermano, la curiosidad es lo que te salva la vida. ¿Por qué? Porque es la búsqueda, es el no quedarte con lo hecho, con lo dicho y con lo establecido. No, romper esas reglas amorosamente y decir, no, para, está bien, ahí están las reglas, yo ya sé que esos son mis límites. Dentro de esos límites, dentro de ese tubo, yo me mando y circulo. Y a partir de ahí empiezan a aparecer estas novedades que para muchos parecerían un juego de ciencia ficción, pero yo digo que la vida en su plenitud supera cualquier ciencia ficción. Es más, cualquier película de ciencia ficción es un 10% de lo que realmente ocurre en la realidad. El problema es que nos separan la ficción de la realidad. Y ahí hay un problema. No todo el mundo puede enganchar la ficción como una realidad plena y viceversa. Pero la curiosidad es la que nos salva. Coincido contigo, hermano Miski. Coincido. Por si acaso a veces quiere hacerle daño a otros, recuerde que se nos pasa en el otro lado, eso también cuenta. No es que nos vamos así con las manos sucias y que no se nos cobre, o limpias por ser víctimas y que no se nos vea. Gandalf, querido Julio César Arche, qué bueno haberte visto y haberte tenido aquí con mi hermano Miki Lusuria. Veo cómo se conectan y qué bueno cuando ustedes hablan porque aprendemos más. Muchísimas gracias. Cada uno, cada uno dice las cosas de acuerdo a su estilo, su forma, pero coincidimos en la esencia. Eso es lo que a mí me importa. Yo sé que podría estar horas charlando con Miski y siempre nos vamos a poner de acuerdo, porque él tiene una visión que complementa la mía y yo espero tener una visión que a él le sirva también de complemento. Por lo menos le indica, como él me indica a mí con sus palabras, un discurso a continuar, a sumar, no a restar, no a debatir en la tontería. No, no estoy de acuerdo con vos. No, siempre hay que estar de acuerdo hasta con la peor de las locuras, porque en eso todos aprendemos. Yo agradezco este ratito
y para mí es un placer enorme, no solamente estar contigo, belleza, que ya te extrañaba. Yo dije, se olvidó de mí, no me llaman más. Nunca nos hemos olvidado y no nos vamos a olvidar de ti. Eso sería, no existe en nuestro picture, no Lo existe. sé. Pues nada, ha sido un placer de nuevo encontrarte. Me siento muy hermanado contigo. Parece que somos hijos del mismo padre. Y bueno, pues yo nunca me aburriría contigo porque Qué tenemos mucho que, hermoso. tenemos mucho que hablar. Podríamos estar aquí horas y horas hablando. Y un abrazo nada más. Otro gigante para ti, querido Miski. Gracias, de todo corazón. Gracias. Un Él verdadero gusto estar contigo. volverá antes de que se acabe este 2025 porque Julio Arce siempre tiene. Y déjame preguntarte antes de que nos vayamos de este tema que está tan lateado y pegado y atropellado, pero tan solo quiero saber su punto de vista tan rápido y seguro que él lo sabe. Sí, el 3i Atlas, Julio César Arce, dinos que no se va a caer encima de la tierra y nos va a dejar así como una de esas tortillas, arepas desplagadas y todo esto, cuento chimbo que nos tienen. Danos esa, the last question, la pregunta del millón. Es un elemento distractivo que se inventa para crear una opción diferente en la cual todo el mundo que quiere entrar lo toma como tema principal, pero entra y sale como los 14 asteroides que tendrían que haber caído desde el año 2012 hasta ahora y la verdad no cayó ninguno. Es más, tampoco cayó el famoso asteroide que destruyó los dinosaurios. Ese tampoco cayó. ¿Por qué? Porque nunca se encontró. O sea, si existiera un asteroide de ese tamaño, se hubiera encontrado en el fondo del Océano Pacífico, que dicen donde cayó. Lo demás, no necesitamos que nos vengan a invadir. Primero, porque no hay nada que invadir. Segundo, porque la vida extradimensional, extrasensorial y extraterrestre convive con nosotros desde los orígenes. De hecho, nosotros estamos implantados en este planeta. Los reptilianos son los que primero llegaron, los que primero se desarrollaron y los que en algunos aspectos tienen razones como para sacarnos a patadita en el que te dije, porque en realidad nosotros venimos a invadirle su historia. Y hoy día ya hay mucho reptiliano blanco que se ha adaptado, incluso transmutado a ser humano, y los tenemos conviviendo con nosotros, como hay otros que son un tanto más violentos y en general llegan a las presidencias de las naciones y hacen todas las bacanas que se están mandando. Por lo tanto, no es una nave, con suerte puede ser un objeto estelar que está atravesando, y para finalizar, el sistema de orbitaje terrestre, terrestre y planetario, porque son todos los planetas, constituido a partir de la heliocentralidad, que tampoco está en el centro, está desplazado hacia uno de los ámbitos, impide que cualquier objeto de cierto tamaño, cierta dimensión, ingrese dentro de ese factor, porque automáticamente la onda de sería la contramagnetismo, es un contramagnetismo, es una onda de rechazo, hace que estos bichos reboten como quien rebota en una pared de goma. Por lo tanto, no ingresan. Y cuando ingresan, los que ingresan son muy pequeños, que en general se transforman en lo que nosotros conocemos como estrellas fugaces. Pero fuera de ahí, no existen objetos, ni van a existir objetos de ese calibre, mientras el sistema de orbitación planetaria provoque justamente reacciones electromagnéticas y biomagnéticas que impiden, como una coraza de fuerza, de energía de mayor magnitud, que estos objetos ingresen. Y además, todo ser superior, todo ser que lleva la magnitud de vidas mayores que tienen que ver con su evolución y teniendo y utilizando naves de esa característica, no necesita de la violencia, no necesita de ninguna actitud provocativa y mucho menos venir volando como diciendo acá estoy, fíjense, no.